Ok. Pues nada, muy buenos días. Espero que estén todos bien. Nada, hoy vamos a estar hablando a base, ¿verdad?, de cómo manejar nuestras emociones. Ok, pasa el slide. Así que buenos días. Ujú. Prosigue. El otro slide. Ok. ¿Qué son las emociones? Y dice aquí, sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producida por un hecho o una idea o un recuerdo, etcétera. Nuestros padres asistieron a la boda y llenó de emoción. Un ejemplo, eso es, ¿verdad?, una característica de, ¿verdad? Un ejemplo, como decía ahí, le invitan a una boda, están en una boda y que uno se pone pues todo happy, quien, ¿verdad?, quien se vaya a casar, ya sea un ejemplo, un pariente, eh, ¿verdad?, unos compañeros, independientemente, pues una vez uno se emociona por ese hecho. Así que no, vamos a pasar por el otro lado. Ok, si vamos a la palabra, dice en Gálatas 5:22-23, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que una de las cosas más énfasis que, ¿verdad?, uno como creyente, uno como cristiano debe de tener es eso. O sea, esas características de lo que es el amor. Una de las características, ¿verdad?, que dice la palabra, ¿verdad?, que lo que tiene que más haber en nosotros es amor. Dice también la palabra que perdona mucho, mucho ama. ¿Tú sabes cuántos pecados, verdad, el Señor ha tenido que perdonarnos a cada uno de nosotros, dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que muriese por nosotros? Y ese es qué clase de amor tiene el Padre para con nosotros. Entonces, también el Señor nos demanda amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Es un mandamiento, creo que es algo muy importante que tenemos, ¿verdad?, uno como creyente, tenerlo. Lo que es el gozo, si usted no siente el gozo, ore por eso, porque todo cristiano, así sea la tribulación que usted esté pasando, siempre tiene que reinar el gozo en su corazón. La paz, hay momentos que uno a veces siente guerra, pero siempre recuerde que tiene que haber más paz que una guerra. La paciencia. La paciencia se forja a través del problema. Y muchas personas quieren huir del problema. Muchas personas dicen, ay, yo no quiero más pruebas, yo no quiero que Dios me pase nuevamente por X, Y, este proceso. Pero básicamente nuestra vida está basada de procesos, de pruebas, pero todo eso se pasa con paciencia. Así que aquella persona que no quiere tener pruebas, será colgándose en la paciencia, porque la paciencia tiene que haber un problema para forjarla. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que todas estas cosas debemos de tenerlas. Este, y creo que cuando estamos hablando de todo esto, hay algo que siempre, ¿verdad?, carecemos. A lo mejor usted está bien en el amor, usted está bien en el gozo, en la paz, pero en la fe se quebró un poco. Entonces a veces tenemos que montar nuestra fe, nuestra mansedumbre, nuestra templanza, mantenerlos tranquilos, ¿verdad? Que no cualquier cosa te saque de carrera. Así que vamos a darle el próximo slide. Esta Ahora vamos a historia estar comienza en viendo la cabeza de un Riley, una resumen. recién nacida en la que en su interior estaba alegría, la que vio nacer su primer Dale, recuerdo, al para, igual que sus para tu sentimientos, micrófono. tal como tristeza. Era azul, pequeña e irritable. Luego Para tu estaba micrófono, temor. dale. Él ayudaba a que Riley tuviera cuidado, creando recuerdos Micrófono. morados, tal como él. Luego llegó una muy egocéntrica de color verde, desagrado, quien básicamente evitaba que Riley se envenenara físicamente y socialmente, creando recuerdos verdes. Aquí viene Furia,
Furia, un pequeño color rojo quien quería que todo fuera justo, haciendo a Riley muy enojona, pero Alegría era la que más recuerdos tenía, y los más importantes estaban resguardados, los pensamientos centrales, los que guardaría para toda la vida, y cada uno de ellos ayudaba a construir un aspecto diferente de su personalidad, como hacer travesuras, ser amistosa, honesta y cariñosa, haciéndola auténtica tal y como era. Poco a poco fue creciendo, con nuevas experiencias y recuerdos, y cuando se iba a dormir, todos los recuerdos del día se iban con los de largo plazo. En fin, todo iba muy bien. Luego dejaron Minnesota y se mudaron a San Francisco, creando expectativas de su nuevo hogar, pero cuando Riley la vio, quedó decepcionada por completo. Toda la casa estaba horrenda, creando momentos desagradables, de miedo y con asco, pero gracias a Alegría empezó a imaginar cómo estaría su cuarto, animándola un poco, y cuando vio a sus papás discutiendo, sus sentimientos estaban entrando en conflicto, hasta que Alegría entró en acción, cambiando todo el panorama a un momento alegre, y como el papá se tuvo que ir, Tristeza estaba a punto de tomar el control, pero Alegría la paró y puso un recuerdo de una pizzería que vio en el camino, así que fue con su mamá para pasar un buen tiempo, pero la comida tenía brócoli, trayéndole un poco de asco, pero aún así, gracias a Alegría, trajo un recuerdo a su mente para que platicara con su madre, pero luego Tristeza tocó el recuerdo, volviéndolo azul y triste, arruinando el momento por completo, y así lo estaba haciendo, tocaba todo, desanimando a Riley. Es que Tristeza era muy molesta y no se podía quedar quieta. Alegría trató de ponerla feliz, pero Tristeza solo traía miseria, así que Alegría la puso a leer para que no tocara nada. Después se dio cuenta que la mayoría de los recuerdos de Riley ya no eran tan alegres, eran más temorosos, con desgracia y enojo. En fin, la mamá llegó a dar malas noticias, por lo que Furia estaba tomando el control, pero luego la mamá le dijo que muchas gracias por seguir feliz a pesar de todo, haciendo que en su interior fuera alegre otra vez. Luego Riley tuvo un mal sueño de su día, así que Alegría desconectó esa pesadilla y puso un recuerdo en su cabeza de cuando patinaba de pequeña. Con esto, Alegría le prometió que al día siguiente sería un gran día. Dicho y eso, así lo empezó. Un día muy animado porque era su primer día de clases. Todos estaban preparando, pero Tristeza no podía entrar en esto. Así que Alegría la metió en un círculo de la tristeza donde no podía salir. Riley estaba muy emocionada, pero nerviosa, por lo que Alegría tomó el control y ya en la escuela se estaba presentando en la clase con mucha seguridad, pero luego el recuerdo se volvió azul, ya que Tristeza lo tocó otra vez, arruinándolo todo por completo, creando un momento central azul, por lo que era triste. Alegría no iba a permitir que ese momento central lo fuera, pero Tristeza se intrometió otra vez, tirando todos los momentos centrales, apagando su personalidad por completo, y de pilón, el aspirador de recuerdos se llevó a Alegría junto a los pensamientos centrales y a Tristeza consigo, llevándolos directo a la memoria de largo plazo. Tenían que volver a la central. Sin Alegría, Riley no podía ser feliz. Su personalidad estaba completamente apagada, volviéndose muy sarcástica. Hasta los de la mente de la mamá se sacaron de onda con esto. Cuando temor entró, la mente de la mamá entró en conflicto y habló con el esposo. La mente del papá claramente estaba en otro lado. Luego Furia entró en la mente de Riley, al igual que la del padre, entrando en conflicto entre los dos. Así que Riley se fue a su cuarto llena de furia, pero la mamá estaba pensando en otra cosa. Volviendo con Alegría y Tristeza, estaban pensando en una forma de regresar. Trataron de pasar por un puente, pero casi se les cayó un pensamiento central, así que buscaron otra forma. Luego el papá de Riley trató de hablar con ella, pero ella no estaba de humor para eso, por lo que en su interior su personalidad boba se estaba destruyendo, borrándose de su personalidad por completo, llevándose consigo sus recuerdos simpáticos. Alegría no sabía qué hacer, pero seguía optimista. En cambio, Tristeza era una carga para ella. Estaban perdidas, pero gracias a que Tristeza leyó todos los manuales, las iba a guiar a una salida. Claramente estaban caminando en círculos, hasta que se encontraron con unos borradores de memoria, los cuales se deshacen de recuerdos innecesarios, como números de teléfono, nombres y cosas así. En fin, sin Alegría, Riley estaba perdiendo otra parte de su personalidad, la amistad, pero Tristeza era una irritante compañía que no ayudaba, y de repente Alegría se encontró con un elefante llamado Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, con quien pasaba sus mejores tiempos felices, pero hace mucho no pensaba en él, y por eso merodeaba entre sus recuerdos. Entonces Alegría le dijo que si las ayudaba a llegar al cuartel mental, haría que Riley lo recordara, por lo que aceptó ayudarlas, guardando los pensamientos centrales en una bolsa. Luego las llevó por un atajo, pero Tristeza le decía que en los manuales decía que no deberían entrar por ahí, ya que
que eran los pensamientos abstractos. En fin, no le hicieron caso y entraron. Luego con Riley, estaba sola en el recreo y en su mente encendieron la máquina para quemar esos pensamientos, volviéndose bidimensionales, pero lograron salir, regresando a su estado normal. Luego las llevó por otro atajo, la imaginación, llena de cosas muy locas y poco realistas, donde Alegría estaba muy feliz, hasta creaban novios imaginarios. Regresando con Riley, estaba a punto de entrar a una audición para el equipo de hockey, y al jugar, la mente central no podía encender la isla del hockey. Perdiendo la paciencia, no pudo jugar bien. Con esto, en su personalidad, perdió el gusto por el hockey. Volviendo con Alegría, los recuerdos del preescolar estaban siendo desechados. Con esto, Bing Bong se dio cuenta que Riley se estaba olvidando de él, desanimándose por completo, pero Tristeza lo estaba haciendo sentir mejor. Esto sacó de onda a Alegría, viendo que Tristeza estaba animando a alguien. En fin, llegaron al tren que los iba a llevar justo a la central, en la cual no había ningún control, ya que Furia tuvo una idea, de que Riley escapara a Minnesota para hacer nuevos recuerdos, pero eso claramente no era una buena idea. Como Riley se fue a dormir, el tren de los pensamientos se apagó, pero la producción de sueños estaba abierta. Ahí hacían todos los sueños de Riley, basados en su día, y así crear los sueños perfectos. Pero para despertar a Riley, hicieron todo un desastre que no planearon, y estaban a 2 de despertarla cuando se llevaron a Bing Bong al subconsciente, por lo que Alegría y Tristeza tuvieron que ir a buscarlo. Era el lugar más tenebroso de la mente, con brócolis, escaleras y toda cosa que espantaba a Riley, y cuando encontraron a Bing Bong, estaba sobre un payaso gigante. El caso es que lograron sacarlo, y despertaron al payaso para que así Riley despertara de su sueño, ya que la asustó. Con esto, el tren volvió a correr, llevándolos directo al cuartel general, donde Furia puso la idea de escapar. Para ello necesitaba dinero, quitándole de su cartera a su mamá, y en su mente, la honestidad se destruyó, separándose por completo de su personalidad. Esto causó que el tren se destruyera, y lo único que quedaba en su personalidad era el cariño y la familia, pero estaba a punto de colapsar, cuando de repente Alegría vio un recordatubo, al cual subió antes de que la mente colapsara por completo, y como Tristeza volvía todo azul, Alegría le dijo que necesitaba que Riley fuera feliz, no triste, así que se fue sin ella, dejándola atrás, pero lamentablemente el tubo se rompió, tirando a Alegría por el vacío. Ella trató de escapar, pero estaba en la tierra del olvido. Esa fue la primera vez que Alegría estaba triste, viendo los recuerdos de Riley trayéndole mucha nostalgia, llorando porque no podía volver, pero cuando una lágrima suya tocó un recuerdo, lo volvió triste, dándose cuenta que la tristeza no siempre era mala, ya que ayudaba en los momentos más bajos de la vida, y como estaban atorados, a Alegría se le ocurrió utilizar un cohete imaginario de Riley, el cual los podía ayudar a llegar a la superficie. Por desgracia, Bing Bong se fue desvaneciendo en el olvido. Mientras tanto, los papás de Riley la estaban buscando, pero ella los ignoraba. Con esto, una parte de su cariño familiar se estaba desvaneciendo de su personalidad. Alegría trataba de buscar a Tristeza, y al ver que la personalidad familiar se estaba destruyendo, entró en pánico e hizo un bonche de novios imaginarios de Riley, y así construir un puente que la impulsó a llegar a Tristeza, y así volar a la central. Pero al llegar, Riley ya estaba yéndose de la casa, así que a Alegría se le ocurrió que Tristeza la necesitaba para hacerla entrar en razón, quitándole la idea de escapar y regresar a casa. Con esto, Alegría le confió sus pensamientos centrales, los volvió azules, pero eso no siempre era algo malo, haciéndola recordar esos momentos, con un toque de nostalgia, haciéndola llorar, diciendo que extrañaba su hogar. Con un poco de alegría, se creó el primer recuerdo mixto, creando un vínculo familiar de nuevo, y así se crearon nuevas islas en su personalidad, con nuevas cosas, ya que Riley estaba entrando a la pubertad. Una nueva etapa de su vida había comenzado, se la estaba pasando muy bien, al fin jugaba hockey, y así con el tiempo pasarían muchas cosas en su intensa mente. Ok, vamos para el otro slide. No, el otro, el anterior. Ok, lo dejáis. ¿Cómo te sientes hoy? No lo pases aún, ¿verdad? Sabemos que está la acerca del miedo, de enojo, de alegría, de desagrado, de tristeza. Y a veces todos esos sentimientos, ¿verdad? Como estamos viendo en la película intensamente,
podemos ver todas las emociones que tenía Riley. Llegó un momento, ¿verdad?, que ella se muda donde ella vivía a otro lugar, a otro estado. No sé si ustedes se han mudado, un ejemplo de su hogar, de su casa, o a lo mejor era de un pueblo y se mudaron a otro lugar. Un ejemplo, usted de la nacionalidad de San Juan y se fue a vivir prácticamente a Orocovi. Entonces es un poco difícil, ¿verdad? Porque obviamente es un poco también, o sea, es difícil y también sabe que lo que es San Juan y Orocovi no se parecen en nada, ¿verdad? Porque sabemos que Orocovi es campo, es totalmente diferente, hay montaña, hay curva, que en San Juan no lo hay. En San Juan es estilo ciudad y obviamente pues no hay, ¿verdad? Esos lugares así. Entonces pues sí, es un poco difícil. Yo tuve una amiga mía, ¿verdad? Bueno, en ese momento cuando ella era más pequeña, ella se fue, era de San Juan y se fue para Orocovi. Entonces ella dice que al principio se le hizo bien difícil, cayó casi en una depresión, porque pues, o sea, toda la vida es distinta. Allá no hay moles, allá hay totalmente diferente lo que es aquí. Entonces, podemos atender un poquito a Riley en esos momentos, ¿verdad? Donde ella se va a otro estado. Entonces, a veces eso toca emociones, pero también pasa con las escuelas, que éramos de una escuela XY, pasamos a otra escuela, también lo que estuvieron elemental pasaron en intermedia, ¿verdad? Entonces es un poco difícil y para adaptarse, pero es lo que uno va cogiendo el piso. Y al final Riley llegó a aceptar, ¿verdad? Y llegó pues nuevamente a volver a ser ella. ¿Verdad? Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo te sientes? A lo mejor tienes mezclado, a lo mejor tienes un ejemplo, miedo con tristeza, a lo mejor existe el miedo con alegría. ¿Y cómo eso? Pues mira, ¿cómo tú puedes sentir miedo con alegría? Un ejemplo, estás en la universidad, quieres coger eh, un ejemplo, por decirlo así, grooming. Y tú estoy loca ya por recortar los perritos, estoy loca ya por bregar con todo tipo de animales. Entonces usted dice, ay, pero no sé si cómo me vaya el primer día de clase, estoy como que nerviosa, pero a la vez estoy feliz. Entonces ahí son mezcla de emociones, está el miedo y la alegría, ¿me entienden? O sea, son emociones mezcladas. Cuando usted dice, ay, yo estoy llorando, pero de felicidad, está la tristeza junto con la alegría. O sea, me van entendiendo. Pues estoy llorando en la presencia de Dios, pero estoy alegre. Un ejemplo, también está el desagrado, que a lo mejor se junte con el enojo. O sea, podemos tener mezclas y no podemos decir que uno sea mejor que el otro. Obviamente todo el mundo quiere vivir alegre, pero la realidad es que tenemos que pasar, ¿verdad? Por estos 5 emociones, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar hablando en brevemente las características de cada uno. Prosigue el otro like. Ok. La característica de alegría. Aquí dice, la alegría es una emoción de excitación que nos hace sentir vivos, equilibrados, produciéndonos un placer que nos lleva a experimentar sentimientos gratos hacia las cosas de la necesidad de expresarlo y compartirlo. Okay, aquí vemos, ¿verdad? Que esa es una de las características de alegría. Ok, lo seguimos. Tristeza. La tristeza es una emoción negativa que es experimentada cuando percibimos algo estímulo, que en función de la situación actual en la que nos encontramos puede dejarnos afligidos o afectados, tanto si es de índole personal como ajena. O sea, cuando dice índole personal o ajena, es que a lo mejor usted se siente triste por algo de usted o por algo de alguien que usted se siente triste. Por ejemplo, cuando dice, mira que fulano, este,
eh, tiene un ejemplo, tiene cáncer, usted se entristece, aunque no es su, o sea, no es su enfermedad, pero es la enfermedad de otra persona. Entonces te pones en esa posición de la otra persona, ¿verdad? Que también así podemos expresar lo que es también la tristeza. Proseguimos el otro slide. Enfado. El enfado es una emoción negativa que desarrollamos hacia a una persona o situación que nos ha ocasionado un daño, lo que nos lleva a sentir impulso hacia ella, incluso ira. O sea, el enojo viene, ¿verdad? Ya sea que tiene algo con alguna persona, esa situación, o tenés una situación que estás atravesando usted mismo. Un ejemplo, que será algo súper sencillo, no vamos a poner algo aquí drástico, que te explotó la llanta, o te se enfogó, no te se molesta, me explotó la llanta, no tengo gomas de respuesta, tengo que esperar. Entonces ya usted está enojado, usted ahí se airó, o cuando le hacen el corte de pastelillo, la buen puertorriqueño hablando, pues obviamente pues uno que se enfada por esas pequeñas situaciones. Pero siempre recuerden, tenemos que tener el control de todo. Proseguimos al otro slide. Desagrado, sensación de rechazo o repulsión, reacción o sentimiento frente a algo o a alguien que no es grato o que se considera desagradable. Algo voy a poner nuevamente un ejemplo. A lo mejor usted, un ejemplo, lo voy a poner yo. A mí, en lo personal, no me gusta el aguacate. Acá vamos a poner así. Y a lo mejor a la hermana Dali sí le gusta el aguacate. Mm, mm. Y entonces pues dice, uy, no, eso como que me desagrada, o sea, no me gusta, un ejemplo. No, 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 no me gusta. Pero si también lo llamo el plano, ¿verdad? De otra cosa, no tenga que ver con alimentos, a lo mejor usted, vamos a poner, vamos a suponer, te desagradó una actitud de una persona porque ya haya hecho un gesto con su body language, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces las expresiones de las personas nos deja, ¿verdad? Mucho que decir. Entonces, pues te desagradó esa forma de ser esa persona. A lo mejor la persona se expresó de una forma, un ejemplo, cuando usted está llamando, un ejemplo, a sacar cita en el médico, a sacar cita en el beauty, y entonces la persona pues sea un poco malcriada, eso te desagrada. Entonces, tenemos el desagrado. Vamos para el próximo slide. Miedo, Dios mío, qué mucho enfrentamos eso. Ok, dice, el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable, intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario y es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Ok, vamos a ver. El miedo, y quiero enfatizar donde dice la percepción de un peligro real o imaginario. A veces el miedo viene no solamente porque literalmente tu vida está en peligro. A veces nosotros mismos sentimos miedo, obviamente porque ya es nuestra naturaleza, que nos enfrentemos. Un ejemplo, voy a poner lo básico nuevamente. Usted tiene miedo el de mañana. Dice la palabra, ¿verdad? Que no nos podemos afanar el día de mañana porque cada día que trae su propio afán. Entonces, futuro a veces nos da miedo. ¿Qué pasará a mí aquí a 5 años? ¿Qué pasará aquí a 10 años? No ponerlo más simple, ¿qué será aquí a una semana o mañana? No lo sabemos. No tenemos ese control. Pero, como siempre yo digo, el control que tenemos es el ahora. Entonces, a veces nosotros tenemos miedo que nos imaginamos cosas y no lo es. Entonces, a veces agregamos cosas en nuestra mente que no hay. Un ejemplo, los niños cuando duermen, ¿verdad? Eso de edades de 7, 6 años o menos, casi siempre se van donde la mamá, donde el papá y te dicen, ay, a las 3 de la mañana se levantan y es porque ellos sintieron algo o que vieron algo. Un ejemplo, hay un juguete que tiene forma de dinosaurio y entonces le estaba dando la luz, ¿verdad? De afuera. Y entonces el niño lo vio en la pared y ese reflejo y pensó que era un monstruo.
Y el nene va corriendo donde su papá o su mamá y dice, ay, que hay un monstruo en mi cuarto, que yo no sé qué. Ya eso es un miedo, pero es algo que no es real. Es algo que el niño que se imaginó, pero no lo es. Entonces ya podemos ver que el miedo es algo que siempre está, pero siempre tenemos que manejar, o sea, manejar eso. También está el miedo, ¿verdad? Que a veces estamos, un ejemplo, estamos en un campo, estamos perdidos, no sabemos dónde está, el GPS se quedó sin señal, imagínate, usted llora, usted está perdido y dice, Dios mío, yo salgo de aquí ahora con todas estas montañas, todas estas curvas. O sea, hay miedos que son reales y hay miedos que son, ¿verdad? Imaginariamente. También está el miedo cuando usted es nuevo, que empieza un trabajo, cómo me irá, cómo seré. Hay gente, ¿verdad? Pues que le va bien, hay otra gente que los primeros días le van fatales, pero siempre cojan cada cosa como un aprendizaje y para ser mejor cada día. Y que nada de lo que pasa en su vida le tronche en el día de mañana. Seguimos al otro slide. Sorpresa. Ok, la sorpresa es una emoción primaria, una alteración emocional causada por algo inesperado, por algo imprevisto, novedoso o extraño, cuya principal consecuencia es desviar toda nuestra atención hacia lo que la causó. Un ejemplo, cuando usted le celebran un cumpleaños sorpresa, yo lo recibí a los 15 años. Ahí me dijeron, no, que en casa de Yesenia, que es mi hermana, viene Juanito, que es mi tío, y va a ir allá. Y dije, contra, un 4 de diciembre, que es el día nuevamente de mi cumpleaños, a mí no me habían llamado para felicitarme, pero todo fue una estrategia para felicitarme ese día. Y nada, y me celebraron allí el cumpleaños, yo literalmente entré, y ahí prendieron la luz y dijeron, sorpresa, felicidades, y cumpleaños, empezaron tan tal y todo, y yo como, ¿qué es esto? Fueron mis 15 años, pero fue algo bien bonito. Hubo un pastor, también oró por mí, me bendijo la vida. Pero no era cristiana, pero Dios conoce, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Y siempre fui temerosa de Dios, por decir algo. Aunque obviamente los temerosos se supone que hagan la voluntad de Dios. Pero sí había un temor, ¿verdad? ¿Verdad? A lo mejor no estaba obedeciendo lo que decía la palabra, pero sí estaba el temor de que me podía quedar en el rapto o si Cristo venía por mi vida, pues obviamente uno, ¿verdad? Sin Cristo tiene esos temores. Y nada, pero la pasé bien bonito, no sé si ustedes también han pasado por eso, este, ¿verdad? Esos momentos así de sorpresa o que venga una visita, un familiar de sorpresa a su hogar, espérate, ¿cómo que tú estás aquí? O te escriban, ¿verdad? Una persona que a lo mejor por ese tiempo no te escribía. Entonces, eso es una sorpresa como sorprender. Así vamos a pasar para el otro slide. Ok, ahora vamos a diferenciar lo que son las emociones y los sentimientos. Suenan igual, pero no son lo mismo. Ok, vamos a ver. Emociones son transitorias y con una intensidad mayor. Entonces, dice los sentimientos de larga duración más complejos y menos intensos. Aparecen rápido y son inconscientes. Esas son las emociones. En el sentimiento son más lentas y conscientes. Emoción, aparecen primero. En los sentimientos aparecen después. Sin emoción no hay sentimiento. Son reacciones psicofisiológicas. Entonces, en el sentimiento son, ¿verdad? Interpretación de la reacción emocionales. Así que vamos para otro slide. Ok, bueno, yo quise tocar este tema. ¿Cómo se dice una persona que no siente nada? Dice que es alecitimia, la rara condición de vivir sin sentir emociones.
O sea, si wow, Génesis, pero ¿cómo que una persona no puede sentir emociones? Lo vamos a ver en breve. Vamos a pasar al otro slide. Ok. ¿Qué es la alecitimia y sus síntomas? Las personas que tienen alecitimia pueden descubrirse así mismo como una dificultad para expresar las emociones. Eso va a querer decir que es una persona que no sabe cómo expresar eso que ellos sienten, que se consideran socialmente apropiados como felicidad y en una ocasión alegre, en otras personas pueden tener además problemas para identificar sus emociones. Dichas personas no necesariamente tienen apatía. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad?, que esto lo tengan muchas las personas, pero esto lo tienen casi mayormente en el área masculino. Y lo que pueden salir con esta condición son como un 10%, ¿verdad? Eso es lo que te dice. Y mayormente que tienen esta condición que es la citimia son las personas que son autistas, ¿verdad? Estas personas que son autistas, por eso es que muchas veces usted piensa que están haciendo un berrinche en la iglesia, un ejemplo, que hay personas autistas en algún lugar, o es una persona que es muy compulsiva, que cuando le dicen no empiezan a gritar, son niños, ¿verdad? Que tienen este problema, no saben cómo controlar los jóvenes o adultos que no saben cómo controlar, ¿verdad? Esos sentimientos que ellos sienten. Y a veces, ¿verdad? Dicho, ¿verdad? Por una persona que llega a ver un video expresándose, ¿verdad? Y dejándose sentir como ella se sentía en un momento de crisis. Ella dice que a veces no hay nadie que la entienda, siente que nadie la comprende y ella lo que hace es gritar. Así que por favor, si usted ve, ¿verdad? Ya sea un niño, un adulto, o algo que usted vea que sus emociones son muy expulsivas, son bien expresivos, compulsivos, mantenga la calma y entiéndalo porque son personas muchas veces que no saben manejar, ¿verdad?, las emociones porque ellos no saben, o sea, no comprenden lo que es una emoción. Usted y yo podemos saber lo que es una alegría, lo que es una tristeza, lo que es un enojo. Pues imagínense esas personas que ellos no saben cómo se siente eso y sentir las emociones regadas, como si fuera algo, un reguero. Ellos lo que sienten es un reguero emocional. La diferencia es que ellos no comprenden qué son cada cosa. Así vamos para el próximo slide. Ok. En primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, ¿qué dice? Estad alegres, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Así que no importa lo que usted esté atravesando, pasando, sea bueno, sea malo, continúe con su alegría. Proseguimos. Ok, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si usted tiene un enojo con X persona, por favor, que no pases todo el día con ese enojo. Hable, por favor, mientras sea necesario para conveniencia de usted y para que usted se sienta mejor y para que usted no se duerma con ese enojo, esa ira, ¿verdad? Porque usted no sabe si la muerte lo sorprenda o Cristo venga. Próximo. Salmos 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Así que sabemos que cualquier sea nuestra situación, el Señor extenderá, ¿verdad?, su mano, ¿verdad?, para con nosotros, para sacarnos ya cual sea, ¿verdad?, que nos sintamos en aflicción, nos sintamos, ¿verdad?, en un momento, pues, difícil. Tranquilo, tranquila, que Dios, ¿verdad?, dará su mano para sostenerte y levantarte. Próximo slide. Primeras de Pedro 14:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. Así que, si usted se siente en prueba, si usted está atravesando por un momento del siglo, tranquilo que ya Dios lo sabía. Esto es para que usted aumente su fe y continúe hacia adelante. Próximo slide, dale.
Y por último slide, ¿verdad? Y dice aquí, Salmo 126:5, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así que solamente puedo decirle que en medio de toda esa adversidad, de todo ese momento caótico que tuvo que vivir, usted sepa que esas lágrimas que brotó, esas oraciones que usted hizo, usted va a ver, mira, como lo que está ahí, el fruto, usted va a coger, ¿verdad? Lo que sembró. Si usted tuvo fe, recibirá de parte del Señor todas las bendiciones en el nombre de Jesús. Así que el próximo slide. Y finalizamos los temas. Aleluya. Ya finalizamos todos los temas, así que nada, que tengan un buen día, ¿verdad? Que tengan un buen día por delante. Solamente lo que les digo es que nada, que para mí fue un honor estar con ustedes en estos temas, poderlos ayudar a hacer una reflexión, a hacer una prédica, a hacer un estudio bíblico. Para mí, de verdad, fue de gran entusiasmo poder ayudar a los demás. Así que ustedes ya estarán para otra fase. Así que en vez de yo ser su maestro, ustedes serán maestros, ustedes ayudarán a otros, porque todo, ¿verdad? Todo lo que has aprendido eh, aquí, usted tiene que impartirlo adelante, ¿verdad? Y no se desenfoque lo que usted aprendió aquí, manténgalo aquí, repase, entonces el live, ¿verdad? Pues, esta presentación que hice, te estaré enviando. eh, Solamente agradezco, ¿verdad? Que hayan permanecido y que no se quitaron. Dali, no se quitaron, siguieron ahí en la lucha, en todo, en prueba, en batalla, pero siguieron, y así que finalizamos los temas. Así que solamente nos queda en la preevaluación, la evaluación, y concluimos con todo. Así que nada, gracias por su atención. Este, y nada, de aquí para adelante en el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. Así que gracias por haber pertenecido a Benecer.